Hoy en Profesionales de la Salud hablaremos precisamente del cáncer de cuello uterino, una de las enfermedades que tienen el primer índice de muerte en las mujeres en Colombia, según una publicación del periódico El Tiempo, y el segundo cáncer más usual en el grupo femenino. Se dice que de 18 mujeres de cada 100.000 son se les detecta cáncer de cuello uterino. Pero para eso está con nosotros el doctor Pedro Silva, quien nos va a hablar sobre este cáncer que afecta a las mujeres colombianas y a las mujeres a nivel mundial. Doctor, bienvenido al Café de la Mañana. Gracias, buenos días. Muy amables. Empecemos a hablar, doctor, de algo, y es que en ocasiones confundimos el cáncer de útero con el cáncer de cuello uterino. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el cuello uterino es una parte del útero, pero no es el único sitio donde se origina cáncer. Tenemos también el cáncer de endometrio, que es muy importante y que hoy en los países desarrollados toma más importancia inclusive que el cáncer de cuello uterino. Entonces, son cánceres diferentes de etiologías muy distintas y por eso se manejan separados. Una cosa es el cáncer de cuello uterino y otra es el cáncer de útero. Dentro del útero pues estaría incluido el de cuello uterino, pero no es el único. Doctor, cuando hablamos de cáncer de cuello uterino, sabemos que de pronto no tiene como tal unos síntomas que uno pueda tener o como uno pueda prevenir antes de, sino que los síntomas empiezan a aparecer ya cuando existe el cáncer. ¿Cómo saber cuando uno tiene cáncer de cuello uterino o que tiene uno, digamos que hay unos presíntomas o una forma para anticiparme a esto? Pues realmente no, la idea no es diagnosticar el cáncer en la etapa de síntomas, porque el cáncer da síntomas cuando ya es invasor y está avanzado. Lo que pretendemos es que nos concienticemos que en personas completamente asintomáticas, sin ningún síntoma, se pueden detectar ya lesiones precursoras de cáncer, que es la meta a donde queremos llegar. No diagnosticar cánceres, sino diagnosticar lesiones premalignas. Y para eso tenemos muchos años antes de que aparezca un cáncer. ¿Qué tenemos que hacer entonces para no llegar precisamente a detectar el cáncer? ¿Cuáles son, digamos que, las cosas que toda mujer debe conocer y los exámenes que debe practicarse? Bueno, conocemos entonces hoy muy bien la historia natural del cáncer de cuello uterino. Sabemos que es una enfermedad cuyo agente es el virus del papiloma humano de alto riesgo. Entonces realmente la población que está expuesta a desarrollar un cáncer de cuello uterino son aquellos que portan virus de papiloma y hoy se puede saber quién lo porta. Digamos que en diagnóstico temprano y en prevención ha habido épocas diferentes. Por ejemplo, en la mitad del siglo XX el énfasis estuvo en la citología. Entonces, hacer citología a las personas para detectar células anormales que nos pudieran indicar la presencia de una lesión premaligna o de un cáncer. En la primera mitad del siglo XXI vamos hacia las pruebas de virus del papiloma humano y en este momento estamos en una transición donde estamos utilizando las dos herramientas. Estamos todavía en la gran mayoría de los sitios el tamizaje con citología y se empieza a hacer el tamizaje con pruebas de virus del papiloma humano, que es un poco más sensible. Eso desde el punto de vista de diagnóstico temprano, que es como la prevención secundaria. Porque no olvidemos que hay una prevención primaria para este cáncer, que es la vacuna para el virus del papiloma humano, que sería ir todavía más antes, en la etapa de los jóvenes. La preadolescencia, que incluso en los colegios ya se está, llegan a los colegios precisamente con estas campañas para que las niñas puedan ser vacunadas. Doctor, si vamos un momento hacia la pantalla, lo invito por acá para que hablemos precisamente sobre esta imagen que estamos viendo y que hay ya, digamos que el síntoma como tal del cáncer o el tumor maligno. Sí, obviamente el tumor de Seres, cualquier cáncer con el tiempo viene produciendo una lesión grande que sangra fácil y que es visible y que da síntomas, especialmente sangrado. Pero la gran mayoría de mujeres que pueden tener lesiones premalignas no van a sufrir de ningún síntoma y no van a tener ninguna lesión visible a simple vista. Inclusive uno como médico las puede examinar y no detectar ninguna lesión. Entonces requerimos pruebas más sensibles de tamizaje para identificar el grupo de mujeres que tienen más riesgo de tener lesiones. Y como les decía, esas pruebas son la citología
y la prueba del virus del papiloma humano. Inclusive en pacientes que tienen sus órganos aparentemente sanos, que uno los puede examinar y todavía no ven ninguna lesión. Doctor, precisamente hablando de esta vacuna del virus del papiloma humano, que de hecho ha generado ciertos mitos y ciertas, digamos que muchas personas han satanizado de alguna manera la vacuna pues en adolescentes. ¿Qué tan cierto es o cómo le hacemos entender a los padres que estas cosas que se han presentado, que dicen que es que mi hija la vacunaron y empezó a convulsionar, o es que mi hija la vacunaron y empezó a tener síntomas diferentes? Entonces, como para que los padres también tengan, digamos que una tranquilidad o un parte de tranquilidad y decir que lo que se está haciendo realmente es por pues, el bienestar de sus hijos o de sus hijas en este caso. Bueno, las vacunas en general han sido un descubrimiento muy importante en la humanidad para prevenir muchas enfermedades, o sea, es el mecanismo más barato y más efectivo de prevenir una enfermedad. Hablamos de todas las vacunas que conocemos, poliomielitis, sarampión, etc. Y habrá algunas pocas veces en que se presentan reacciones a las vacunas o a los componentes preservativos de las vacunas, pero en el caso del cuello uterino hemos tenido epidemias psicológicas de patologías inexistentes. O sea, existe la patología en la mente de la persona que cree sentir cosas, pero que realmente no los tiene. Y esto está relacionado un poquito con, de pronto, un poquito de falta de información. Cuando se promocionaba la vacuna, algunas personas pensaron que vacunar a los jóvenes era equivalente a inducirlos a tener relaciones y a la promiscuidad. Sí. Entonces, sobre todo comunidades religiosas se opusieron a esto. Y ustedes se acuerdan el ejemplo muy claro de Carmen de Bolívar, donde en un colegio religioso, donde no había una aceptación importante por la vacuna, empezaron a sentir una serie de síntomas, vinieron los medios de comunicación, inflaron una epidemia ficticia y realmente nunca se confirmó que hubiera ningún caso real de daño a la salud. Mucha gente sintiendo cosas, y allá entraba la gente alzada porque no podía caminar y a las 4 horas salía caminando normal, con todos los exámenes normales. Entonces realmente, aunque sí existen algunos efectos secundarios de las vacunas, los efectos adversos importantes son muy raros y eso pasa con cualquier vacuna. Con cualquier tipo de no es vacuna. exclusivo de la cáncer de cervix. Ahora sí pasamos, doctor, de la vacuna del VPH a la citología, que muchas veces las mujeres olvidamos hacerlas anualmente porque nos ocupamos en otras cosas, porque creemos que a nosotros no nos pasa, que le pasan a las demás, menos a nosotras. Pero pues ahí estamos viendo en pantalla una imagen de precisamente la citología. A veces las mujeres que ya empezaron su vida activa a nivel sexual, pues les da miedo porque dicen que duele, que es dolorosa, que quién sabe qué me van a hacer allí. Pero entonces queremos explicarle a estas mujeres que aún no se la han practicado o que tienen cierto miedo de hacerla, por qué es importante realizarse esta citología. Bueno, digamos que el procedimiento como tal, pues es equivalente como cuando uno va al odontólogo a que le hagan un chequeo. Sí, le dará un poquito de molestia abrir la boca y que vean, pero realmente no debe producir mayor dolor, alguna molestia menor al colocar el espéculo. Y se coloca el espéculo porque uno tiene que tomar la muestra del cuello, hacerlo visible para tomar la muestra. Y igual que en la citología se toma la prueba de virus del papiloma humano, es igual, tarda tal vez 1 minuto en tomarse, es muy rápido, realmente no debe ser dolorosa. A algunas pacientes les puede dar más molestias, y hablo de las pacientes posmenopáusicas, mayores, que por la edad, porque hace mucho tiempo no tienen relaciones, por la atrofia de los tejidos hace que sean más sensibles, les moleste de pronto la toma. Sería el único grupo que realmente podría tener más incidencia de molestia en la toma, pero aún así se usan espéculos pequeños y en sitios de toma como la Liga contra el Cáncer, pues a cada quien se le acomoda el tamaño del espéculo para que no le moleste, para que la molestia sea mínima. Pero es bien importante, y ya que hablamos de la citología, como les decía, esa fue la bandera y con esta herramienta se disminuyó muchísimo la incidencia de cáncer invasor en los países desarrollados en la última mitad del siglo pasado. Y en esta primera mitad se está implementando en todo el mundo la prueba de virus del papiloma como tamizaje primario. Nosotros estamos aquí utilizando las dos herramientas, pero realmente la tendencia es a que hagamos tamizaje no con citología, sino con prueba de virus del papiloma. ¿A qué lleva esto? A que realmente si hoy sabemos que el cáncer de cuello uterino viene causado por virus del papiloma,
Pues las personas que tienen riesgo son las que han adquirido el virus y lo portan en ese momento, y la prueba es muy sensible para saber si una persona porta o no virus del papiloma humano. Antes de que conociéramos esta prueba, pues el factor de riesgo era haber iniciado relaciones sexuales, porque las personas que han iniciado relaciones eran las que hacían lesiones de cáncer de cuello uterino con el tiempo. Entonces, hablando de citología, decimos que no hay una edad específica para empezarla. Bueno, en eso iba, porque muchas personas creen que es después de los 21 años, que si de pronto yo inicié mi vida sexual a los 15 años, pues yo tengo que realizármela, sino cuando ya tenga más de 20, 25 años de edad para poder hacerme la Lo que primera. se ha demostrado es que para que una persona adquiera cepas de estas de riesgo que pueden originar cáncer y haga una lesión de alto grado que requiera tratamiento, pasan al menos 5 años. Por eso la más fácil sería que se empiece a hacer citología a los 5 años de haber tenido relaciones. Realmente antes de 5 años se van a detectar lesiones menores que de pronto no requieren tratamiento, ¿ve? Y de pronto se puede sobrediagnosticar mucha patología y hacer muchos tratamientos innecesarios. Más o menos 5 años. El ministerio, como una pauta, coloca 21 años promediando para dar una idea promedio. Pero realmente hay personas que a los 21 años no han tenido relaciones, no deberían hacerse citologías. Doctor, cuando hablamos que precisamente es el virus del papiloma humano el que produce el cáncer de cuello uterino, ¿cómo es que una mujer se vuelve portadora del virus del papiloma humano? El virus del papiloma es un virus supremamente frecuente, es la enfermedad de transmisión sexual más común en el mundo. Se calcula que las cepas de alto riesgo, que son a las que nos referimos, que son premalignas, las adquiere más o menos el 80% de las mujeres a través de la vida. O sea que la única forma de no adquirirla sería no teniendo relaciones nunca. El preservativo no es suficientemente efectivo para prevenirla, la transmisión. Y obviamente, así como la mujer la adquiere, el hombre también. En hombres la frecuencia de estudios que se han hecho epidemiológicos es inclusive más alta la prevalencia. Se cree que, digamos, en una población general de mujeres que han tenido relaciones de todas las edades, entre el 10 y el 15% portan en ese momento cepas de VPH, que se transmiten en la relación a sus parejas. Si vamos a las personas más jóvenes, las adolescentes, más o menos el 40%, y en los varones casi más del 50% de los adolescentes portan cepas de VPH. Es la edad de contagio más alta. Y la historia natural es que se adquiere el virus del papiloma y con el tiempo, la gran mayoría de las veces en los años siguientes, se elimina sin que produzca ninguna lesión. O sea, la mayoría de las personas que se han infectado o nos hemos infectado con virus del papiloma nunca supimos que los portamos, porque no nos originó ninguna lesión. En el caso de la mujer, con el caso del tiempo, cuando persiste y origina cambios en las células, pues se altera la citología o se le hace positiva la prueba de VPH. ¿Sí? Pero ahora un porcentaje muy grande que no saben. O sea, el mensaje es eso. La gran mayoría de la población está destinada a adquirir estos virus. No hay pierde. Eso no hay manera de escapar de eso. Entonces, ya sabiendo que es tan frecuente y que se adquieren, pues entonces, mira, vamos a ver qué lesiones pueden producir y cómo podemos detectarlas a tiempo. Y ahí es donde entra nuestra responsabilidad y el amor propio, el amor por tu cuerpo, el amor por tu salud, el amor por tu familia, porque es allí donde nosotras como mujeres debemos estar atentas a hacernos la citología, a practicarnos estos exámenes del VPH, si somos menores de edad, a ponerle la vacuna del virus del papiloma humano. Así que, doctor, que sea esta la oportunidad para que usted le dé ese mensaje a las mujeres, a las televidentes que hasta ahora nos están sintonizando, para que sean mucho más conscientes de su cuerpo y de su salud. Sí, no solamente a las mujeres, ¿no? La vacuna vale también para los varones, porque realmente el virus del papiloma humano no solamente produce cáncer de cuello uterino, no puede llegar a producir eso, de vagina, sino que también se ha relacionado con cáncer de pene, cáncer de cavidad oral, que es bastante frecuente, sobre todo en los hombres, de cavidad anal también. Entonces, estar vacunado contra esto, pues es una ventaja muy grande. Es la mejor manera de prevención, la más efectiva es la vacuna. Creo que es bien importante hacer un llamado a que se vacunen. La vacuna en Colombia está para las jóvenes por cuestión de costo, de efectividad. O sea, si vacunamos toda la población de niños y niñas o jóvenes y mujeres, pues nos va a costar mucho más y los recursos son limitados. Por eso se dio pues, prioridad primero a las mujeres. Pero inclusive los varones podrían vacunarse.
no hay ningún problema para que no se vacune. Y hablando precisamente de la vacuna y de todas estas campañas que hace la Liga Colombiana contra el Cáncer, podemos hablar entonces de esta actividad que se está realizando para generar conciencia y para que las mujeres se hagan la citología. Sí, claro. La Liga está desarrollando una campaña porque el 26 de marzo se considera el Día Mundial contra el Cáncer de Cuello Uterino, por eso estamos aquí. Entonces es como una oportunidad de recordarle a la población, oiga, es algo que está entre nosotros, que se puede prevenir, que se puede diagnosticar a tiempo. Hoy en día no se justifica que alguien se muera de un cáncer de cuello uterino, de un carcinoma invasor, que además es una muerte muy terrible, es un calvario muy grande el que se sufre antes de que fallezca. Es una enfermedad hoy prevenible 100% y diagnosticable 100% en etapas tempranas. Tenemos los recursos, tenemos las pruebas, usémoslas y empecemos por vacunarnos. Vacunarnos en la adolescencia, idealmente antes de tener relaciones sexuales. Las vacunas son muy efectivas, los efectos secundarios son mínimos, no son mayores que los de otras vacunas y es una manera muy efectiva de disminuir esto. En países desarrollados que tienen implementado un esquema de tamizaje muy bueno, prácticamente ya está pasando a la historia el cáncer de cuello uterino. Ya lo tienen después de las 15 primeras causas en la mujer. Nosotros todavía es muy prevalente porque no tenemos una población vacunada suficientemente y no tenemos programas que le lleguen a toda la población. Hay sitios, hay personas marginadas, personas usuarias a veces de cisbeno que no tienen servicios de salud, donde es más frecuente que se diagnostiquen cánceres invasores porque no han estado tamizadas. O sea, el mayor riesgo, aparte de portar cepas, es no tamizarse. ¿Sí? Porque la persona que se tamiza, en cualquier momento le sale una prueba positiva, se detecta alguna lesión fácil de tratar a muy bajo costo y entonces ahí cortamos la cadena de progresión de la enfermedad. Así que ahí está la invitación, doctor Pedro, para que, como dice la publicidad, hay cosas que no pueden faltar en tu closet y en este caso, mujeres, una de las cosas que no pueden faltar en el closet de nosotras es la citología y la prueba del BPH que no pueden faltar en nuestra vida. Así que los invitamos a todas las mujeres para que se unan a esta campaña y para que cuiden su salud y para que, por supuesto, cuiden también la salud de su familia. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos tenerlo nuevamente para seguir hablando de este tema que nos encanta a todas las mujeres. Canaltro.com